Mis hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga grandemente. Acompáñenme por favor a Éxodo. Y el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 6, en los versículos 14 al 27. Éxodo 6, versículos 14 al 27. Bien, dice la palabra del Señor así: estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohat, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Matli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ishar, Coré, Nefec y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Amén. Eterno Dios, Padre amado, Señor, estamos reunidos el día de hoy, Señor, habiendo creído, Señor, por tu voluntad y por tu gracia, creído, Señor, en tu nombre, creído, Señor, en que somos pecadores, Señor, y que estábamos determinados ya para condenación, pero por tu gracia, Señor, hemos sido salvos y llamados a ser partícipes del cuerpo de Cristo. Hemos sido traídos de esclavitud a libertad, Señor, hemos sido llamados para ser parte de la familia tuya, Dios. Y tenemos una tarea que hacer, Señor. Por eso rogamos que cada día podamos, Señor, con mayor deseo buscarte para que esa tarea que tenemos, Señor, esa misión que tenemos, la hagamos con mayor, Señor, diligencia de la que la hemos hecho hasta ahora, Padre. Que seamos edificados por tu palabra, Señor, y especialmente ruego por este día para que tus palabras sean, Señor, llevadas a nuestro corazón, para que ardan allí como un fuego, Señor, que no se apague y que nos ponga a nosotros a trabajar y a servirte, Señor, con gozo y alegría. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Hace poco leía la noticia de una mujer que no conseguía trabajo y enviaba su hoja de vida a diferentes partes, ¿sí? En esa hoja de vida pues están todas sus credenciales, sus estudios, su experiencia, todo lo que ella conoce, todas sus habilidades y sus competencias, pero no le llamaban de ningún lado. Y ahorita, hace poco, nosotros en diciembre pasamos por una época en la que hay grados también, ¿no es cierto?, donde las personas reciben sus galardones por sus estudios y todo el mundo comparte fotos allí, grados de universidad, grados de colegio, de jardín, de diferentes etapas. En esos grados hay menciones de los mejores y todos quieren oír el listado esperando que el nombre de uno esté allí o del nombre de la persona a la que estoy acompañando esté allá, y si lo llaman a uno, ¿no es cierto?, al familiar, pues hay gozo, hay alegría. Esta mujer tenía todas estas cosas que había conseguido allí en esa hoja de vida, pero nunca la llamaban, y el asunto es que cuando le causó curiosidad de que no llamaran para atender, para entrevistarla o para pedirle que se acercara a algún proceso de selección,
revisó su hoja de vida y se da cuenta que lo que había pasado es que había puesto por alguna razón el nombre como de hoja de vida, pero era un listado de recetas, no era su hoja de vida, y eso era lo que estaba enviando a las empresas. Por eso no le hacían el llamado. Allí ella esperaba tener sus credenciales y poderse presentar como la persona idónea para el trabajo que estaban seleccionando. Hermanos, para la vida dentro del sistema que el hombre ha creado, al competir por encontrar un lugar donde nosotros queremos presentarnos y presentar nuestros logros, mis credenciales para ocupar esos lugares de privilegio o quizás conseguir un sustento e ir escalando, nosotros presentamos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras competencias. Presento incluso mis conexiones, porque muchas veces sabemos que en estos medios también se trabaja mucho de esa manera. No es quizás por lo que la persona tiene, sino por a quien conoce, familiares o amigos. Acreditamos con alguna de estas cosas o con la suma de todas que soy la persona que ellos están necesitando o que deben tener en la labor que desean cubrir. El día de hoy estaremos abordando estos pasajes, hermanos. Pasajes que quizás pasamos por alto cuando nosotros estamos leyendo la Escritura. No nos interesan, nos parecen un poco aburridores, son una cantidad de nombres que hacen que nos cueste a nosotros incluso a veces pronunciarlos. No conocemos a las personas que están nombradas allí, así que no son atractivos para nosotros. Pensamos, ¿esto en qué me puede ayudar? ¿En qué me edifica leer toda esa cantidad de nombres? Como predicadores nos enfrentamos a estos textos y quizás la primera reacción es decir, ¿qué puedo yo predicar aquí con todos estos nombres? Somos tentados a mencionar quizás 1 de Timoteo 1:4, ¿no? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces decimos, listo, ya. Con este versículo puedo pasar entonces estos y seguimos a los siguientes textos. Pero recordamos que en la segunda carta a Timoteo nos dice, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Así que esas genealogías son parte de esa escritura inspirada por Dios y que es útil para todo esto que está diciendo allí en 2 de Timoteo. Cumple con lo que dice Pablo allí. Las genealogías en la Biblia tienen una variedad de propósitos. La razón principal de las genealogías es registrar el linaje y la descendencia de la simiente prometida, de dónde iba a venir él, esa simiente que se prometió desde Génesis 3:15. Otro propósito es el de acreditar a quienes hacen tareas en nombre de Dios, acreditar, por ejemplo, que son del pueblo de Dios y que vienen de la familia y que pueden hacer la tarea que ellos pretenden hacer. De paso nos deja ver un trato de Dios para con los suyos de una manera personal, porque no es simplemente un pueblo lleno de personas, sino que Él trata con cada uno por nombre y lo hace de manera personal. Un estudio cuidadoso, hermanos, revela importantes conocimientos sobre el carácter de Dios y el camino de la salvación. Estamos entonces frente a esta genealogía que parece que irrumpe los versículos 11 y 13, de 11 al 13, donde se venía narrando allí esa situación con Moisés, en donde él había ido a hablar a Faraón y al pueblo de Israel, pero no había sido escuchado, y entonces viene a quejarse delante de Dios. Pero cuando uno lee los versículos que siguen, el 26 al 30, y si lee el 11 y del 11 al 13 y lee el 26 al 30, uno nota que hay como una continuidad allí en esos versículos. De hecho, pareciera que están muy, muy unidos, ¿no? Es Dios enviando a Moisés y Aarón, Moisés diciendo que no van a oír, que él es torpe de labios, y cronológicamente eso fue lo que sucedió, hermanos. Y ahí viene ya el capítulo 7, que es donde ya se inician las señales y las plagas, y se nos dice que Dios le dijo a Moisés: te he constituido Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Y esta genealogía entonces está allí en medio. Pareciera que no hace parte, ¿no es cierto?, de la secuencia cronológica.
Y debemos también tener en cuenta, hermanos, que esto fue escrito unos años después del suceso. Eso fue escrito unos años después por Moisés. Y Dios inspiró a Moisés para incluir esta parte que él ha escrito aquí, no como una parte cronológica del relato que él está dando, sino como algo que era necesario poner allí. Recordemos que en la introducción vimos que se escribió Éxodo como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, para que no murmuremos, para que no tentemos a Dios y no caigamos en fornicación ni idolatría. Y estos versículos hacen parte de este libro del Éxodo. Se nos está hablando entonces del linaje de Moisés y Aarón, aunque hace énfasis en Aarón, cuya descendencia ha de jugar un papel de importancia como sacerdotes en Israel. Además se hace una conexión con el pasado certificado de Moisés y de Aarón como descendientes auténticos de Jacob. Muchos podrían decir, estos no tienen por qué hacerlo, debería ser otro. Y de hecho en Números 16 pasa, ¿no? Coré dice, ustedes ¿por qué? ¿Por qué no somos nosotros los que estamos llevando al pueblo? Y tratan de hacer una revuelta allí para ver quiénes están a favor de unos y de otros. Lo podemos confirmar, hermanos, cuando en el versículo 26 nos dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Se está tratando de hacer esa conexión del linaje de ellos dos, de estos dos hermanos. Así que se está acreditando y se está certificando la labor de Moisés y Aarón. Recordemos que en Nehemías 7, cuando ha pasado todo esto de la reconstrucción del muro y hay una situación allí de un censo, hay unas personas que no pueden demostrar su linaje. Y de hecho, aunque pareciera que ellos vienen del linaje de los levitas, se les dice que no pueden hacer las tareas hasta que no pueda ser comprobado su linaje. Hasta que no se les pueda comprobar su linaje, no pueden hacer las tareas. Así que aquí se está acreditando la labor de Moisés y Aarón, y se acredita que pertenecen a un linaje señalado por Dios para las tareas que les está dando. Se acreditan como parte de un linaje escogido. Y el título para nuestro mensaje en el día de hoy es un linaje especial, un linaje especial. Pero lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que las credenciales de las que estoy hablando en la introducción, y ese es el primer punto, las credenciales no provienen del hombre. Las credenciales no provienen del hombre. Si se hubiera abierto una convocatoria para la tarea de ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto, se presentaría quizás Moisés con sus credenciales como lo intentó hacer antes, ¿no? Él podría decir, yo he sido criado con los mejores educadores y en las mejores escuelas de Egipto. Yo conozco todo lo que mueve allí adentro Faraón porque he estado muy cerca de ellos, viví al lado de la familia real, les conozco de cerca. Aarón podría decir, yo soy un muy buen orador, yo soy seguro que puedo convencer a las personas, tengo la facilidad para hacerlo. Pero la verdad, hermanos, es que para la labor a desempeñar esas credenciales, las que presentaría un hombre no sirven, porque no son las credenciales del hombre. Y lo que yo presento como excusa para no hacer la tarea que Dios me ha dicho que haga, tampoco es una excusa, como pasó con Moisés. Él dijo, soy torpe de labios, y Dios le dijo, allá tiene que ir, y tiene que hacer lo que yo le dije que hiciera. O sea, mis credenciales no son las cosas por las cuales Dios me escoge a mí para hacer una tarea. No es por lo que yo sea. Y tampoco mis debilidades son lo que lo van a hacer desistir a Él de usar a una persona, porque el poder es de Él. El mensaje es el de Él. Él es el que va a liberar al pueblo. Solo hay algo que descalifica a un hombre para servirle a Dios. ¿Y qué sería eso? Que sea una persona impía, ¿verdad? Un impío no puede servirle a Dios. Una persona que no ha venido y no ha creído en Él y no ha venido en arrepentimiento a Cristo, no puede servir a Dios. Primero tiene que pasar por esto. Así que es lo único que impediría que nosotros sirvamos a Dios. Así que, hermanos, cuando leemos el pasaje notamos algunas particularidades en medio de todos estos nombres.
nos dan datos adicionales de algunos de ellos y de otros no. Y cuando vemos esas particularidades, podemos entonces observar cosas y podemos observar intenciones en el texto. Quisiera detenerme en este primer punto, en que veamos cómo esos detalles nos muestran que ellos no son escogidos por lo que ellos sean. No son escogidos porque ellos tuvieran algo especial sobre los demás para hacer la tarea. Versículos 14 al 16. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón en el 15 y en el 16 los hijos de Leví. El escritor no comienza con la genealogía del clan de Leví, que es donde viene Moisés y Aarón, al que pertenecían ellos, sino que empieza con los hijos de Israel, Rubén y Simeón y Leví. De esta forma establece la pertenencia del clan de los hijos de Israel, del clan de Leví, a los hijos de Israel. Se ilustra, hermanos, el lugar de la tribu levítica como descendiente del tercer hijo de Jacob. Y aquí lo que el autor quiere es unir históricamente a Moisés y a Aarón con esa familia que entró a Egipto 400 años atrás. Los dos líderes son del linaje levítico. Los dos que Jehová seleccionó son automáticamente descendientes de Jacob. Y podríamos entonces, porque muchas veces nosotros sabemos que en el mundo muchas personas son respetadas nada más por su apellido, por la familia de la que vienen. Entonces son familias respetables, son familias que son consideradas rectas, que tienen buen nombre, que son intachables. Pero cuando nos acercamos a los nombres de los hijos de Jacob mencionados ahí, Rubén, Simeón y Leví, solamente menciona a esos tres. A esos tres precisamente, no sé si recuerdan, en Génesis 49, cuando Jacob está dando las bendiciones para sus hijos, a esos tres precisamente no es que les dé bendiciones. En Génesis 49, cuando Jacob está a punto de morir, si quieren veamos allá, hermanos, en Génesis 49, los versículos 3 y 4, él se refiere allí a Rubén, su primogénito, y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, por ser el primogénito. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Eres mi primogénito, eres principal en dignidad, en poder, pero no eres el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Él está recordando lo que relató en Génesis 35, cuando él durmió con Bilha, la concubina de Jacob, con quien tuvo a Adán y a Neftalí. Rubén estuvo con ella, que era mujer de su padre. Después viene Simeón en los versículos 5. Dice: Simeón y Leví, a los dos son hermanos, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ellos vengaron a Dina, ¿recuerdan? Ella fue envilecida allá en Siquem, o por Siquem, la deshonró, y en Génesis 34 lo que ellos hicieron fue hacer venganza. No actuaron con justicia y además dañaron el buen nombre de Jacob en medio de estos pueblos. Así que, hermanos, cuando empezamos a ver la genealogía, nos damos cuenta que esto no comienza bien. Hay pecado en Jacob, hay pecado en Rubén, hay pecado en Simeón, hay pecado en Leví. Entonces dice uno: bueno, sigamos mirando a ver qué sucede, y vamos al versículo 15. Los hijos de Simeón: Jemuel, Hamid, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Se nos mencionan allá los hijos de Simeón, y el último, Saúl, hijo de una cananea. Los matrimonios mixtos con otros pueblos paganos de la tierra estaban muy mal vistos,
Incluso en las primeras historias de Génesis, si nosotros vamos a Génesis 26, en los versículos 34 y 35, Esaú busca mujer dentro de las cananeas y eso le trae tristeza a sus padres. Y en Génesis 24, 37, el criado menciona que Abraham, su amo, le hizo jurar que no tomaría para su hijo mujer dentro de las cananeas. O sea que aunque la ley no ha sido dada, ellos ya saben que eso no está bien delante de Dios. En Génesis 28:1 también se lo dice Abraham a Isaac. Hermanos, pasamos entonces del 16 al 19. Como que todo pareciera que va bien y la razón es que no hay comentarios en estos versículos allí. Los 3 hijos mencionados aquí eran los progenitores de los clanes levíticos, que son más tarde las personas que tendrían el deber de servir en el tabernáculo. En Números 3, 25 al 37 se da una descripción de esas tareas específicas que cada clan debe realizar allí en el tabernáculo. En el versículo 20, Amram dice allí, versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram tomó por mujer a Jocabed su tía. Los dos que están presentando allí, o de los cuales se está acreditando que son las personas escogidas por Dios para servirle a Él, y vienen de ese matrimonio que es un incesto, ¿no? Él, Amram y su tía. Estos datos, hermanos, que se nos dan son datos que se escriben cuando ya se conocía que Dios prohibía estas uniones. Se podían obviar, pero la verdad es que están allí los datos, está allí la información y ellos también tenían conocimiento de esto. Si estos textos fueron escritos para las personas que venían después de que fueron escritos y para nosotros, pues ya todos conocemos que eso no estaba bien. Y el pueblo de Israel también lo conocía. El linaje de Jacob, Leví, Coat, Amram, Aarón y Moisés, hermanos, es esa línea a la que se presenta aquí, es ese linaje que se presenta acá. Pero hay otra línea que nosotros vemos allí en medio de todos estos versículos y que también pertenece a la tribu de Leví, y es la familia de Coat, donde está allí Ishar, hijo de Coat, en el versículo 21. Los hijos de Ishar, Coré, Nefec y Sicri. Y lo encontramos allí entonces a Coré, desde la misma familia. Y es la persona que más adelante va a enfrentar la autoridad de Moisés y Aarón. Es la persona que muestra entonces rebeldía, pero su rebeldía no es contra Moisés y Aarón, sino que su rebeldía es contra Dios, porque Él es quien los puso allí. Y el desenlace es fatal para ellos, hermanos, porque hay un pecado de rebeldía delante de Dios, y ustedes conocen la historia, que la tierra abrió su boca y los devoró. Hermanos, estamos viendo, recuerden, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cuál es el punto que estamos tratando aquí? Que no provienen de nosotros. Y lo que estoy tratando de mostrar es cómo esa genealogía muestra personas que tienen pecados y que muchas veces son considerados escandalosos. Son personas que han sido escogidos para una tarea por Dios y para representarlo a Él, pero vienen de una genealogía que no tiene un pasado intachable. Hubo desobediencia a las instrucciones claras de Dios también allí. Se nombran a Nadab y a Abiú, versículos 23, y aquí se nombra muchas veces a estos hombres, hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego que Dios nunca había mandado. Y fijémonos en lo delicado del asunto. No fue que no hicieran algo que Dios hubiera dicho que no se debía hacer, sino que hicieron algo que Dios no dijo que hicieran, y el desenlace fue fatal para ellos. Murieron delante de Dios. Pero aún hay más. Aarón y el becerro, Éxodo 32, ¿recuerdan? Idolatría. Moisés también, que golpea la roca 2 veces y por eso él no puede entrar a la tierra prometida. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterás a esta congregación en la tierra. Así que lo que vemos, hermanos, es pecado por todo el pasaje.
Se nombran diferentes personas y cada uno tiene su situación de pecado y pecados que podríamos decir, qué escándalo. No hay nada en ellos que puedan tener con lo cual pudiéramos decir, de razón que Dios los escogió. Claro, por eso fue. Todos pecaron y vemos el resultado claramente. El resultado es muerte, muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron inmediatamente, pero empezaron a morir. Empezaron a morir. Sus años se iban a acabar. Ya lo mencionamos en algunos de los que pecaron, como Nadab y Abiú, como Coré. Pero ¿qué nos dice la Biblia en estos versículos, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra? Y si nos damos cuenta es precisamente, a las personas que se nombra ese detalle, es de la familia de Leví, él, su hijo y después el que sigue. Versículo 16, dice allí, estos son los nombres de los hijos de Leví, sus linajes, Gersón, Coat y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Versículo 18, y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Qué nos está diciendo aquí el pasaje? Que ellos murieron. Así como había dicho antes que toda esa generación había muerto. O sea, mueren porque son pecadores. Son pecadores. En Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Aunque desde la perspectiva humana, hermanos, se deberían mostrar las credenciales humanas, la verdad es que ninguna nos acreditaría a nosotros para ser siervos del Dios Altísimo. Si lo viéramos hoy, creo que diríamos, qué buena familia nosotros quisiéramos pertenecer a una familia como la de ellos, que hicieron esa tarea tan grande, ¿no es cierto? O quizás a veces dentro de nuestro contexto vemos a veces personas que tienen un cierto nombre, familias que tienen cierto nombre, y quisiéramos que nuestras familias o se parecieran o estuvieran emparentadas con algunos de ellos. O quizás si vemos familias que no tienen ese comportamiento ejemplar, sino que por el contrario son familias que son la oveja negra del barrio, del sector, de la zona. Yo lo que no quiero es que mis hijos tengan o terminen emparentados con personas de esa familia, ¿no es cierto? El asunto de fondo en esto, hermanos, es que no creemos entonces, o nos creemos mejor entonces mejores que los demás. Hay jactancia, pensando en lo que hablamos al principio, hermano, los títulos, las habilidades, delante de los hombres nos jactamos porque podemos presentar ciertas credenciales que nos hacen mejores que los otros, pero delante de Dios nosotros no podemos presentar ninguna credencial para considerarnos mejor que los otros, porque todos estamos en el mismo lugar delante de Dios, todos somos pecadores. Delante de los ojos de Dios, todos venimos de un linaje que tiene una naturaleza caída, pecaminosa, que no podría presentar nada delante de Dios para decirle, yo te puedo servir en tu plan, envíame. Y si es usado algún don para el servicio de Dios es porque Él no lo dio. Aarón tenía un don en su oratoria, pero fue dado por Dios para ser usado por Él. ¿Qué decimos de las personas que no han creído y que están fuera, hermanos? Ahora nosotros creemos, pero nos creemos mejores que ellos muchas veces. Pero acá vemos todo, hermanos, del mismo lado, todos pertenecíamos al mismo linaje, no somos diferentes. A veces, incluso dentro de nuestras mismas familias, miramos a mi cónyuge y me considero mejor que él. Y empiezo a mostrar mis credenciales, mi conocimiento en la escritura, el discernimiento que puedo tener de los textos, o no sé cuántas cosas, y entonces empiezo a rebajar y a humillar a quien está al lado mío, y me creo mejor que él. Dios ha perdonado, hermanos, y nos ha dado la oportunidad de arrepentimiento, y alabado sea Dios. Nos ha tratado con misericordia y con paciencia.
diariamente a cada uno de nosotros nos trata con paciencia. Lo que deberíamos hacer nosotros con quienes están a nuestro lado. Tratarlos como Dios nos ha tratado a nosotros. Cuando el hombre muestra sus credenciales, lo que podría ir al final es ese dibujito, ¿no es cierto?, que se manda por WhatsApp del brazo fuerte. Estas son mis credenciales, este soy yo. Pero Dios dijo, y ya lo vimos, que ese pueblo saldría de allá no con el brazo fuerte de Moisés, sino con el de él, porque es el único que puede librar a las personas de su esclavitud verdadera. Ese es el primer punto, hermanos, no son nuestras credenciales, es Dios. Y el segundo punto es que si el título dice que estamos hablando de un linaje especial, lo que lo hace especial entonces, ¿qué es? Si no es lo que yo tengo y lo que yo soy. Pues el linaje especial es porque fuimos escogidos por Dios. Lo que hace que el linaje sea especial es porque Dios es quien elige. El linaje es especial no por los elegidos, sino por quien eligió. Si las credenciales fueran por el linaje, hermanos, lo que nos está dejando aquí plasmado estos versículos es que no es un linaje intachable. Eran pecadores caídos que necesitaban desesperadamente la gracia de Dios, así como nosotros, y que fueron incluidos en el plan salvador de Dios. Gloria a Él, porque nosotros no podríamos venir por nuestras propias fuerzas. La razón es para que el hombre no tenga en qué jactarse. Pero qué triste que aunque lo sabemos nos jactamos de estar aquí y creemos que somos mejores que los demás. Y el otro objetivo es que no nos jactemos, pero el otro es que toda la gloria pertenezca a Dios. En un discipulado esta semana, viene a mi mente ahora, alguien me decía, bueno, la persona cree, vamos ahí, un poco lento en el avance. Él cree y piensa, dice, yo pienso a veces, bueno, Dios, ¿por qué me ha traído a mí? Como pensando en que vio algo en él. Y yo le quise decir, ¿sabe por qué me trajo a mí? Porque yo era quizás el más tontico de todos, el más pecador de todos, el que estaba más abajo de todos, y por eso fue que me trajo a mí. Porque si hubiera traído al que está arriba, la gente va a decir, claro, es que por lo que él es que está haciendo estas cosas. Pero cuando trae al que está más abajo, la gloria no es para él, pues para él, digo yo, ¿no? Para este que está aquí parado, sino para Dios. La gloria es para él. No hay jactancia, hermanos, la gloria es para Dios y no debería ser de otra forma. Ese linaje estaba lleno de pecado y no se salvaba ninguno, pero Dios lo hace limpio. Dios hizo de ellos un linaje especial al escogernos. Y esta mañana equivoqué la cita que debíamos leer. Yo dije segunda de Pedro y era primera de Pedro, pero Dios es soberano, por alguna razón leímos esos versículos. Era primera de Pedro, donde se habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, pero allá dice para qué somos escogidos. Pero bueno, esos otros versículos son palabras duras y también debemos meditarlas porque están allí. Dios hizo de ellos un linaje especial, hermanos, al escogerlos, al poner sus ojos sobre ellos. No hay otra razón. Lo especial de ese linaje reposa únicamente en Dios. Son un linaje especial únicamente por la soberanía de Dios. Él es quien, sin haber visto nada en ellos, los había escogido por gracia. Son un linaje escogido por Dios y eso es lo que los hace especiales, la bendición de Dios sobre ellos. Hermanos, necesitamos algo por lo cual nosotros nos sintamos especiales, sintamos que tenemos significado y que valemos algo. Pues eso está en Dios, porque lo ha escogido a usted, hermano, y me ha escogido a mí para que seamos parte de su pueblo. No hay nada más especial que eso. Quizás vemos a otras personas que tienen cosas en sus habilidades, en sus profesiones, en sus cosas materiales que podríamos envidiar quizás o desear también, codiciar si lo quieren poner en ese término.
pero es porque perdemos de vista realmente lo que nosotros hemos tenido ya en Dios. Somos un linaje escogido por Él. Es su método, hermanos, lo que estaba hablando, escoger lo débil, lo necio para desbaratar y confundir lo fuerte y lo sabio, lo dice la Escritura. Para que ninguna carne se jacte en su presencia y su nombre sea exaltado. Y lo que hablamos en algunos discipulados esta semana, no porque Él necesite ser exaltado. Los que necesitamos somos nosotros, que podamos reconocer realmente quién es Él para exaltarlo, alabarlo, adorarlo como quien Él es. Un linaje escogido desde la eternidad, no fue escogido sobre la marcha. Si es así, se podría argumentar que entonces Dios sí vio algo en ellos para poderlos elegir. En Éxodo 32, hermanos, cuando sucede lo del becerro de oro construido por Aarón y el pueblo le adora, sucede que cuando Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví se juntaron con él. Y Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Es un evento posterior al que estamos viendo hoy, pero acá estamos observando que es un linaje que Dios ya había consagrado para él desde la eternidad. Él ya lo había consagrado. Ahora, ¿quién puso en el corazón ese día que la tribu de Leví se hiciera del lado de Moisés? Dios. Dios es el que hace esto. Así que no es por sus acciones. Pero algo que podemos observar, hermanos, es que Dios obra en el corazón de ellos para que vengan al arrepentimiento, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Y se entregó fielmente al servicio de Dios por la misma razón, el haber escogido o el haber sido escogidos desde la eternidad. Dios obra en los detalles, hermanos. Nosotros creímos en algún momento de nuestra vida, pero desde antes Dios ya había obrado en los detalles para llevarnos a ese momento. Aarón uniéndose con Elizabeth, siendo hija de Aminadab, hermana de Nazón. Es importante, hermanos, porque estos dos hombres eran antepasados del rey David. Si ustedes leen en Ruth 4:20, allá vamos nosotros que ellos pertenecían a la tribu de Judá. Y eso refleja un vínculo entre los líderes reales y sacerdotales al comienzo de la historia de Israel. Dios obra en cada detalle, hermanos, de sus escogidos. Aquí nos está mostrando que ese linaje está apuntando a ese Mesías que es rey y sacerdote, y lo muestra en el vínculo que hay entre estas personas desde mucho tiempo atrás. La forma como Él da a conocer su intención con quien ha sido escogido es revelarse a Él, se manifiesta a Él, le permite conocerle, como lo hizo con Moisés y Aarón. Moisés a este punto ha avanzado algo, pero todavía no conoce a Dios, no lo va a conocer completamente, pero vemos en el Éxodo que cada vez que va avanzando lo va conociendo más. Su confianza es diferente, su forma de hablar es diferente, su forma de actuar es diferente. Él permite ser conocido. Apuntó a su linaje, pero todo eso apunta, hermanos, a Cristo, quien iba a ser el profeta, sacerdote, rey, redentor y legislador del pueblo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, en quien verdaderamente no hay pecado, pero no pierde la primogenitura tampoco, y de quien este es la parte del linaje escogido. Cristo, hermano, se manifiesta y se revela y le permite al hombre conocerle. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo aquel que cree, hermanos, en Él es nacido de nuevo y viene a ser parte del linaje perfecto de la familia de Cristo, traído de un linaje de pecado a un linaje justo y santo, escogidos desde la eternidad para que no nos jactemos creyendo que es por algo que nosotros hayamos hecho, pero intervenidos por Dios para que vengamos en arrepentimiento, para ser limpios de nuestro pecado y ser partes del linaje de Cristo. ¿A qué familia quizás alguna vez hemos pensado, no sé, cuando niños
o incluso de adultos, de pronto algunos, pertenecer. Pues pertenecemos a la familia del linaje perfecto. No hay una familia mejor a la que podríamos pertenecer que a la de Cristo. El verdadero linaje es el de Cristo. Un pueblo especial, un linaje especial por quien es la cabeza, que es Cristo. Hermanos, provechoso es no depositar la confianza en nosotros mismos. Toda nuestra suficiencia debe estar en el Señor. Nunca será demasiada poca la confianza en nosotros mismos, decía un predicador. Nunca será demasiada poca la confianza en nosotros mismos. Dicho de otra forma, cualquier confianza que tengamos en nosotros mismos para presentarnos delante de Dios, por pequeña que parezca, es mucha. No sé si me expliqué. Cualquier confianza que tengamos en nosotros mismos, con la cual diga yo me voy a presentar delante de Dios, así sea pequeña, es mucha, es mucha. Nunca será demasiada la confianza en nosotros, hermanos. Nunca será demasiada la confianza, en nuestro Dios. Nunca será demasiada, siempre faltará tener confianza en Él. Nada puedo hacer por mí mismo y nada podemos hacer fuera de Él. Dios se manifestó a Moisés, Él se reveló, y a quien ha creído en Dios, hermanos, Él se ha manifestado también. Cristo se ha manifestado a nuestra vida y lo hace solo por su gracia. Aquí es importante entender algo. Desde lo espiritual solo hay dos linajes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Solo dos familias. Juan en el libro de Apocalipsis comenta que están bajo la simiente de la mujer aquellos que guardan los mandamientos. Lo leo nuevamente. Juan en el libro de Apocalipsis comenta que están bajo la simiente de la mujer. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:7. Esos son los que están bajo la simiente o están en el linaje de la mujer. El llamado, hermanos, que hace el Señor acá, por tanto, es a la identidad. ¿Con qué linaje me identifico yo? ¿Cuál es la identidad que tengo yo? ¿Cuál es mi identidad? Moisés, al escribir estos versículos, está diciendo: pertenezco a este linaje. Nosotros debemos identificarnos con el linaje de Cristo, pero esto no es solamente de palabras. Nosotros debemos identificarnos con el linaje de Cristo con la obediencia, con el amor a mi familia, con el amor a Cristo. Vemos estos versículos, hermanos, y decíamos al principio, quizás pasamos por alto porque nos parecen poco atractivos nombres que no producen ningún interés en mí. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si mi nombre estuviera ahí escrito, en ese linaje, en esos versículos? En muchas casas está abierta la Biblia en el Salmo 91. Pero si mi nombre estuviera escrito ahí, creo que en mi casa la Biblia estaría abierta en este pasaje, para que todos lo leyeran. Si mi nombre fuera Hezrón o Uziel o Elizabeth, para nosotros puede que no signifique mucho, hermanos, pero para ellos significaba todo el que su nombre haya sido puesto allí. Para ellos hacía toda la diferencia del mundo. Significaba que estaban incluidos en el pueblo de Dios y que Dios realmente sabía quiénes eran ellos y los conocía personalmente. Si tú has creído, hermano, tu nombre está escrito en el libro de la vida desde la eternidad y no será borrado. Gloria a Dios. Ahí está el nombre. Ahí está Andrei, está William, está Ramiro, está Blanca, Jair, no los nombro a todos, pero ahí están Andrés. Ahí está su nombre. No es especial. Lo que está diciendo es que pertenece a la familia de Dios.
Dios no solo tiene un plan para la salvación de un pueblo, hermanos, sino que tiene una relación íntima y personal con cada individuo de su familia. Nos conoce íntimamente y personalmente. Y lo que desea es que nosotros, ahora conscientes de nuestra nueva identidad, lo conozcamos a Él de la misma manera, íntimamente, personalmente. ¿En qué listado he querido estar alguna vez? ¿En qué listado quiero estar el día de hoy? ¿Qué dirían de mí si estuviera yo en los nombres de estas personas? ¿Podrían decir que fui fiel? ¿Podrían decir que incluso cuando todos los demás se vieron atrapados en la inmoralidad sexual, el adulterio espiritual, nosotros éramos celosos por la gloria de Dios? ¿O dirían que ofrecimos una adoración extraña y nos rebelamos contra la autoridad de Dios? Identifiquémonos, hermanos. Cada día, cuando me levanto, lo primero que debo traer a mi mente es la identidad que tengo como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Cuando eres salvo, perteneces a una nueva familia y te conviertes en una nueva persona. Efesios 4:20 al 24. Leamos estos versículos. Efesios 4:20 al 24. Dice la palabra del Señor así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una nueva creación somos nosotros, hermanos, como lo dice 2 Corintios 5 también. Se nos da un nuevo nombre. Tu identidad es la de un hijo adoptivo de Dios. Eres miembro de la familia de Dios. No sé si cuando fuimos a compensar, alguno de nosotros tuvimos la oportunidad de ir allá y se dio un pequeño mensaje, lo hizo el pastor Edwin Nova, y él hablaba de ese cambio de nombre de Jacob a Israel. Así pasa con nosotros, hermanos, cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, nacemos de nuevo y tenemos un nuevo nombre. Ya no nos llamamos pecadores, nos llamamos cristianos. Y eso es lo que debemos reflejar en nuestra vida. Estar en Cristo significa que adquiero ahora una nueva cultura también, hermanos. Ya no pertenezco al mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Muchas personas están buscando hoy una nueva ciudadanía. Ven en nuestros países en los cuales la situación no es fácil y buscan una nueva ciudadanía. Pues nosotros tenemos una nueva que es superior a cualquier ciudadanía que usted pueda conseguir aquí en el mundo. No sé cuál será el mejor país, no sé cuál lo será, pero su ciudadanía no es mejor que la que nosotros tenemos. Nuestra ciudadanía es celestial, hermanos. Nuestra ciudadanía es celestial. Pertenecemos a una nueva cultura. Pertenecemos a una nueva cultura. Cuando hablamos nosotros de nuestras raíces, hablamos de lo cultural, las costumbres, y cada nación tiene las suyas. Crecemos en contacto con ellas, con las personas que las practican, y no son inculcadas. Cuando la gente hace lo mismo que nosotros o piensan igual, decimos, este es de los míos, ¿no? Este es de los míos. Y lo que queremos decir es, me gusta andar con ellos. Hermanos, nosotros como cristianos deberíamos hacer y pensar lo mismo. Y cuando vemos a uno decir, este es de los míos, este es de los míos. En Cristo somos ese linaje escogido y nación santa. Por tanto, nuestras costumbres deben cambiar. Y debemos aprender las costumbres de los que son del linaje de Cristo. Andamos con ellos y caminamos con ellos. Dios te da un nuevo pueblo en Cristo, hermanos, pero eso no es tangible en nuestra vida
hasta que practiquemos los mandamientos que están en la Escritura y que se refieren a las relaciones de los unos con los otros, amándonos como familia. Así que lo que debemos tener claro es que tenemos una nueva identidad en Cristo, la cual debemos asumir, porque cuando la asumimos con firmeza, esa identidad no cambia según las circunstancias. O una pregunta, varones, hombres que están acá, ¿las circunstancias cambian y ustedes entonces ya no se identifican como varones porque la circunstancia cambió? ¿O en toda circunstancia ustedes se identifican como varones? Hay una identidad como hombres, como varones. Hay una identidad como mujeres. Y las circunstancias no cambian esa identidad. Pues debería pasar lo mismo con nuestra identidad como cristianos. Así que identifiquémonos como linaje escogido en Cristo, hijos de Dios, pueblo de Dios. Pero eso implica algo más. Por medio de ellos, Aarón y Moisés, el Todopoderoso obró la liberación de su pueblo. Fue a través de instrumentos tan débiles como estos que él habló al monarca más grande de la época, el poderoso Faraón. Y ahora nos dice a nosotros: ve y lleva mi mensaje, porque te escogí para que seas parte de mi pueblo, pero para que lleves un mensaje de libertad a quienes aún están en esclavitud y sean liberados. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos llevando ese mensaje? ¿Lo hacemos en nuestras casas? ¿Lo estamos haciendo en nuestras casas? ¿Lo estamos haciendo afuera, en nuestros sitios de trabajo? Estamos haciendo esa tarea que debemos hacer como linaje escogido. Él dice que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos escogidos, para que glorifiquemos su nombre. Y el tercer punto, hermanos, linaje escogido en Cristo y para Cristo. Linaje escogido en Cristo y para Cristo, confianza y seguridad. Vimos que antes nos habló de identidad y aquí nos está hablando de confianza y seguridad. Hombres, mujeres de ese linaje estaban llamando al pueblo a salir de Egipto. Hombres, Moisés y Aarón, están llamando al pueblo a salir de Egipto. Es lo que está haciendo Moisés, es lo que está haciendo Aarón, llevando el mensaje fiel de Dios. Fue el mandato que él les había dado. En el versículo 13, él les había dicho del capítulo 5, del capítulo 6. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para que los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mandamiento para los hijos de Israel y mandamiento para Faraón. Y luego en el versículo 29, ¿qué les dijo de este mismo capítulo? Les dijo: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés pudo haber usado la indiferencia de los israelitas hacia él como una excusa para no continuar con la tarea a la que había sido llamado. Pero Dios no permite que el profeta siga ese camino. Moisés dijo: yo soy de labios torpes. Moisés se quejó. Sostiene que existen dos problemas para continuar con la tarea asignada. Y el primero es: si los hebreos esclavizados no le prestan atención, ¿por qué debería hacerlo Faraón, que tenía el poder allí en la tierra? Y en segundo lugar, Moisés afirma que la situación solo se agravará porque, como él dice literalmente, soy incircunciso de labios. Eso es lo que quiere decir allá cuando dice soy torpe de labios. Soy incircunciso de labios, hermanos. Y la palabra incircunciso se usa metafóricamente en las Escrituras para referirse a cosas que son impuras. En este sentido, quizás Moisés está expresando su pecaminosidad e indignidad de ir a Faraón en nombre de Dios. Puede ser una respuesta similar a la de Isaías
cuando se proclamó a sí mismo hombre inmundo de labios en Isaías 6. Pero Dios no aceptará nada de eso, hermano. Él ordenó sacar al pueblo de Dios de Egipto y su misión es continuar a pasar a pesar de la objeción de Moisés, la apatía de los hebreos y el odio de los egipcios. Aunque Dios mismo lo iba a hacer, Él no le dice a Moisés: como yo soy el que voy a liberar al pueblo, entonces tranquilo, no vaya, igual lo voy a liberar. Porque a veces pensamos eso, a veces decimos: igual Dios lo va a hacer, entonces ¿para qué tengo que ir? Él usará a alguien más. ¿En qué nos estamos ocupando, hermanos, cuando nuestra tarea debería ser esta? Hablábamos en un discipulado también esta semana. Dios me puso a mí en un trabajo y el sueldo es una añadidura. Si el objetivo del trabajo es el sueldo como objetivo principal, pues déjeme decirle que es un objetivo muy vano, muy vacío. El objetivo principal es llevar la gloria de Dios a ese lugar donde yo he sido puesto. El sueldo es una añadidura. ¿Lo estamos haciendo nuevamente? Dios no entra en diálogo con nosotros, hermanos, a ver si llegamos a un acuerdo, sino que responde con una orden, un mandato: ve y da mi mensaje. Fuimos creados para glorificar a Dios y la forma es anunciando su mensaje, diciendo las palabras que Él nos mandó, pero también obrando conforme a su voluntad. Y Él da instrucciones claras de cómo hacerlo. Dice en 2 Corintios 5:20: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Les rogamos, reconcíliense con Dios, vengan en arrepentimiento, siendo manifiesto que son cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. 2 Corintios 3:3. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando él viene a donde su padre y él lo recibe con alegría, le pone un anillo en su mano. En la época, un anillo es que la persona puede sellar en nombre de la familia de ese anillo. Sella las cartas, o sea, es autorizado para enviar mensajes en nombre de la familia. Hermanos, nosotros fuimos traídos como hijos pródigos de allá, del mundo, y ahora se nos ha puesto un anillo y somos autorizados para ir y llevar el mensaje de Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Te has sentido desanimado, sin aliento, con deseo de rendirte? Sí, Señor. Como que no vale la pena, ¿no es cierto? Empezamos a pensar en algunas de las mismas excusas de siempre, hermanos. No puedo hacerlo, no soy bueno en esto, no tengo tiempo. Dios no va a cambiar frente a nuestras excusas, y lo vemos con Moisés. Debemos hacerlo. Es un privilegio. Es un privilegio. Así deberíamos verlo. Es un mandato y debemos hacerlo confiados en que nuestra fuerza está en Cristo, confiados, seguros y sin desmayar, porque el Señor nos dice lo mismo que le dijo a Moisés: yo soy Jehová, por tanto ve. Como identidad nosotros debemos entender, hermanos, que nuestra meta es comunicar el mensaje de Dios. ¿Eres mensajero de Dios? Con las personas a tu alrededor tienes un mensaje escrito, hermanos, en tu corazón para llevarlo. No solo se requiere de una charla espiritual con cada persona que conozcas, es construir relaciones con ellos, relacionarnos con ellos. Esa identidad tiene como características que ahora estoy dispuesto a poner las necesidades de otros por encima de las mías. Mi identidad ya no está limitada a ser bendecido, sino al contrario, en ser bendición para otros. Bendición, no tropiezo, porque a veces en ese celo santo lo que nos volvemos es un tropiezo para los demás. Se nos pide que prediquemos, pero no se nos pide que justifiquemos a las personas y las hagamos piadosas.
Ese pensamiento debería consolar a todos los predicadores y cada uno de los cristianos, y todos deberían seguir su llamado y cumplir fielmente sus deberes. La palabra de Dios se le confía a Moisés. Dios le dio la palabra a Moisés: ve y lleva este mensaje. Pero no le dio la responsabilidad de hacer que Faraón sea suave o duro con la predicación. Nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer que el corazón de la persona sea suave o duro, solamente la de dar el mensaje. La otra parte pertenece a Dios y es a su soberanía a quien le pertenece. A usted y a mí se nos ha confiado la palabra. Esa es la voluntad de Dios, y esta palabra se debe proclamar, hermanos, aunque nadie quiera escucharnos, aunque nadie quiera escucharnos, aunque parezca que no da fruto, aunque haya rechazo, aunque haya burla, aunque algunos quieran impedirlo. Hermanos, debemos llevar el mensaje, y el primer lugar es en nuestras casas. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Se muestra la genealogía: padre, hijo, nietos, 3 generaciones. Nos habla de algo también, hermanos, y es como las generaciones van pasando. Dios sigue allí y su mensaje sigue igual. Si analizamos estos pasajes que vimos el día de hoy, están padres, hijos y nietos. Las 3 genealogías están aquí presentes. Esto no significa, hermanos, que no tengo que crecer que tengo que crecer en una familia cristiana para ser salvo. Yo no crecí en una familia cristiana, y muchos de nosotros quizás no lo hemos hecho de esa forma. Pero el Señor es soberano y llama a quien Él quiere y a quien Él ha escogido. Pero ahora que nosotros lo somos, sí tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje a nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Una de las formas en que Dios a menudo se glorifica a sí mismo, hermanos, es rescatando a un pecador de la ignorancia espiritual y comenzando una nueva obra de gracia que finalmente cambia el destino de una familia. Tampoco significa que los hijos sean salvos por la fe de sus padres. Dios llama a cada individuo para servirle de forma personal. Pero debemos hablar a nuestros hijos la palabra de Dios sin desmayar, a nuestras esposas y a nuestras familias, sin desmayar, hermanos. Es el lugar primeramente a donde se nos envía a hacerlo a cada uno. Varones, es nuestra responsabilidad dada por Dios, pero como dije hace un momento, la debemos hacer en amor, buscando la santificación del otro, no tanto en una posición de jueces, porque muchas veces es la posición que asumimos como cabezas de hogar, la de jueces, y no la de mensajeros, de personas que estamos llevando el mensaje para que el otro sea santificado. Animando a nuestras esposas en la piedad, enseñando a nuestros hijos en la autoridad a glorificar a Dios. El mejor plan de Dios para la familia, hermanos, es mostrar su amor entre nosotros. Quienes hemos creído, nuestro nombre está escrito en la genealogía del libro de la vida. Pertenecemos al linaje de Cristo, lavados y justificados por Él. Identifiquémonos como lo que somos. Presentémonos como quienes somos ahora, linaje escogido en Cristo, y presentemos el mensaje de Dios como Él nos lo ha dado, para la gloria de nuestro Dios. Hermano, y si alguno cree que no es linaje de Cristo, está escuchando estas palabras, el llamado es para que vengan a arrepentimiento, postrado delante de Él, para ser parte de ese linaje escogido y para llevar el mensaje de salvación a otros. Pongámonos en pie, por favor.